Transcurrido un breve tiempo de la constitución del municipio, específicamente en febrero de ese mismo año, debido a las condiciones favorables que existían en todos los aspectos y teniendo presente la citada ley, se dispuso por las autoridades del ayuntamiento crear los barrios de San Jerónimo, Tacajo Viejo, Canalito, Deleite, Sao de los Hidalgos, Los Novillos, Bijarú, Cortadera y dividir la cabecera en dos barrios, este y oeste. En agosto de ese mismo año se acuerda cambiar el nombre de las calles para honrar personalidades y hechos de la historia, y muestra de ello es que la calle Corojal se llamó José Martí, la calle Adelfas, Antonio Maceo, la Miraflores, Máximo Gómez, y así hasta llegar a las 21 existentes para la época. Fue el santiaguero Gonzalo Salazar Carreras quien residió en la localidad, el diseñador del escudo oficial del término municipal de Antilla en 1925. El mencionado símbolo adopta la forma de adarga ojival, similar al del escudo de armas de la República de Cuba, y posee un haz de varillas que simboliza la unidad de todos los antillanos, coronado por un gorro frigio imitando a los revolucionarios franceses. De él se prolongan dos bandas estrechas de color rojo que rodean un haz de varas, dando sensación de unidad indisoluble. Está dividido en 4 cuarteles fileteados de oro. El cuartel superior de su derecha tiene una cruz ancorada de color rojo que simboliza la fe, en un campo blanco que representa la pureza de los ideales. La fe es la base única para la realización de las nobles ideas y ha sido la cualidad característica del grupo de hombres luchadores y abnegados que fundaron la naciente ciudad de Antilla. En el cuartel superior de su izquierda figura una estrella blanca que simboliza el amor patrio y el campo rojo de fondo simboliza la sangre que los libertadores derramaron por la independencia y libertad de Cuba. En el cuartel inferior de su derecha figura un brazo de trabajador con la manga recogida, sosteniendo una maceta que representa el trabajo, cualidad de los antillanos que tesoneramente lograron levantar en este pedazo de tierra abandonada los cimientos de la futura ciudad. En el cuartel inferior de su izquierda, sobre el fondo de mar y cielo, se destaca un buque antiguo con velas latinas. Es una alegoría a la bahía de Nipe. Además, representa el tráfico marítimo, que es otra de las bases de la prosperidad de Antilla. Las palabras en latín significan fe, victoria, riquezas y trabajo. Este escudo, junto a los semíes aborígenes Tahuabo y Maicabó, devinieron símbolos del municipio. La villa seguía creciendo con el concurso de todos, pues las autoridades municipales emprendieron labores de bienestar para su pueblo, como la pavimentación de sus calles, el arreglo de caminos reales, la construcción de cementerios, parques, la creación de monumentos y otras obras de impacto, siempre contando con la cooperación pública. A cada una de las convocatorias gubernamentales, el pueblo respondía de forma positiva y quienes no poseían recursos económicos para donarlos, trabajaban voluntariamente propiciando el beneficio colectivo. Tal es el caso de la colaboración de muchos antillanos en la construcción de un aeródromo a finales de la década de 1930, que se erigió como el primero de Cuba y el segundo de América Latina en su doble aspecto terrestre y marítimo. Varios aviones cubrían viajes a Miami y hacían combinación con los que llevaban las rutas de Haití, República Dominicana, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Islas de Trinidad y Río de Janeiro. Antilla fue el escenario del mayor acontecimiento de aviación visto en Cuba el 21 de agosto de 1931, al amarizar el gigantesco hidroavión Dornier X en la bahía de Nipe, único puerto cubano capaz de recibirlo. Esta importante nave aérea estaba equipada con 12 motores y su capacidad admitía 170 pasajeros. Procedente de Alemania, permaneció 20 horas en el municipio y al otro día alzó el vuelo para Miami vía Nueva York. Realmente fue un acontecimiento nunca visto ni por los antillanos ni por otras personas que desde otras ciudades del país vinieron a verlo. En estas primeras décadas ya existía un desarrollo cultural consolidado, cuya génesis se ubica antes de 1925, pues el pueblo ya exhibía su primera banda musical, creada por Clemente Pestana Enríquez, el primer cine propiedad de Adolfo Coronel, el incipiente museo de Alejandro Reyes Atencio, creado en 1917, la obra literaria de escritores como Nemesio Carcassés y el teatro construido por Domingo Aguirre en 1918, entre otras instituciones culturales. El 29 de marzo de 1937 se fundó la Orquesta Brisas de Nipe, agrupación insigne del municipio. Relativo a la esfera educacional, se aunaron esfuerzos para mejorarla, pues el porcentaje de niños y jóvenes de 7 a 12 años de edad que asistían a las escuelas era muy bajo. La población mayor de 15 años tenía un nivel cultural promedio inferior a un tercer grado. Las escuelas de primero a sexto eran escasas y a las privadas asistían aquellos alumnos que sus padres podían pagar.
También se orientó la labor para optimizar el estado sanitario, que no era el mejor, pues había una casa de socorro que atendía todos los casos y luego un hospital en la década del 50 que tenía solamente 12 camas, 9 para enfermos y 3 para un médico y 2 enfermeras. Es válido destacar la existencia de valiosos profesionales, entre ellos Diego Manuel Yebra, conocido popularmente como el médico de los pobres. Los antillanos también tenían inquietudes políticas que fueron expresando de varias formas y en diferentes contextos, entre ellas la fundación de la primera célula del Partido Comunista en 1931, la creación de la Juventud Ortodoxa en 1950 y la concreción de la primera célula del Movimiento 26 de Julio en 1955. Hasta el año 1958, Antilla funcionó como un territorio de retaguardia en la lucha revolucionaria. Se recolectaban ropas, medicinas, alimentos, armas, zapatos, brazaletes, dinero y otros recursos necesarios para la vida en campaña del ejército rebelde. Se hicieron sabotajes y se apoyó al campamento rebelde de los Berros en Banes, llevando medicinas y haciendo chequeos a los combatientes, entre otras acciones que impulsaron desde aquí la anhelada victoria. Este pueblo también tuvo mártires en la última etapa de lucha revolucionaria, entre ellos los comandantes Juan Jorge Sotocuesta y René Gilberto Ramos Latour. Con el triunfo de enero en nuestra localidad, como en otras partes de la nación, se comenzó a gobernar mediante comisión, experiencia alcanzada en esta última etapa de lucha insurreccional, donde los territorios liberados en la vida civil poseían un gobierno que eliminó la vieja estructura y dio paso al sistema de comisionado, siendo los protagonistas los integrantes del ejército rebelde. A pocos días de la victoria en Antillas se comenzaron a efectuar radicales transformaciones en la vida cotidiana que también conllevaron a la sustitución del alcalde y de los concejales por comisionados. Desde el punto de vista económico, se implementaron diferentes medidas que impactaron positivamente en la mayoría de la población, entre ellas la intervención de la compañía de teléfonos, la empresa de gas licuado y las reformas urbana y agraria. La intervención de 40 caballerías de tierra entre Canalito y El Ramón se aprovecharon con la finalidad de transformar la agricultura aplicando nuevas y superiores formas de producción agrícola y pecuaria. Se creó la granja Renato Guitar, entidad estatal que se dedicó esencialmente a la atención del ganado vacuno para la producción de leche, la ceba y el desarrollo. De la misma forma, se construyó un centro de acopio de viandas, hortalizas, frutas y otras instalaciones afines. Las nacionalizaciones de 1960 aplicadas a nivel nacional llegaron a la localidad afectando a la compañía de ferrocarriles, principal fuente económica extranjera que operaba en las labores portuarias y ferroviarias. También se efectuaron las intervenciones del taller textil, las sucursales mieleras, escuelas privadas y los negocios bancarios, entre otros. Socialmente se realizó un verdadero cambio, pues entre otras medidas, nunca más se utilizaría en el Paseo Estrada Palma, hoy José Martí, una soga para los bailables separando a los negros de los blancos. Se prohibieron diferentes juegos y se eliminó paulatinamente la prostitución, ofreciendo a estas mujeres empleos en los diferentes servicios públicos, dando un fuerte golpe además al desempleo. Con la ley de reforma urbana, que en la localidad se comienza a aplicar en noviembre de 1960, muchas familias fueron beneficiadas, ya que al estar alquilada, a través del pago de mensualidades, se hicieron propietarias. Uno de los sucesos más grandiosos fue la campaña de alfabetización y el 30 de noviembre de 1961 el territorio nipeño se declaró libre de analfabetismo en acto realizado frente al busto de José Martí. Después del 1 de enero de 1959 se mejoraron las instalaciones de salud para la atención masiva y finalmente se le confirió un carácter gratuito a este importante servicio. Se llevó a cabo la ampliación del hospital hacia ambos lados, una lavandería, la morgue y un local de congelación, además de una buena edificación para brindar la mejor atención posible a los pacientes. Las pocas instalaciones deportivas que existían y otras que se construyeron se pusieron en manos de las masas populares y estas prácticas se convirtieron en derecho del pueblo. El centro cultural más importante de la comunidad se encontraba donde radica actualmente el INDER. Desde allí se orientaba la política cultural a seguir en las manifestaciones de arte, teniendo como escenario los barrios y comunidades. Bajo la guía del Partido Comunista de Cuba, el pueblo revolucionario comienza a organizarse de diversas formas: la Central de Trabajadores de Cuba, las patrullas juveniles, luego Asociación de Jóvenes Rebeldes, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, las Milicias Nacionales Revolucionarias, las Milicias de Tropas Territoriales, los Comités de Defensa de la Revolución, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, el Ministerio del Interior, así como las Fuerzas Armadas Revolucionarias que actúan en el área a través del sector militar.
En el año 1961 se efectúan cambios significativos en la base económica de la nación, lo que hace posible que se tengan que organizar las estructuras gubernamentales para ajustarlas a las nuevas situaciones y proseguir con el programa revolucionario. Con tal objetivo se establecieron en los gobiernos provinciales y municipales las juntas de coordinación, ejecución e inspección, por sus siglas JUSEI, para una estrecha vinculación de las localidades con las instancias del poder central. La revolución tenía entre sus prioridades organizar el poder local. Por eso, el 3 de octubre de 1965, el comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en la presentación del primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba, orienta la sustitución de la JUSEI por nuevos órganos locales de poder para escalar un peldaño en la organización política de la sociedad en el país. Después de años trabajando en perfeccionar la forma de gobierno del pueblo, se determinó con la Ley 269 del 3 de mayo de 1974 la conveniencia de construir en la provincia de Matanzas, mediante elecciones, los órganos locales del poder popular. Antilla prosiguió en esta etapa demostrando que se debía construir una sociedad socialista cada vez más justa, haciendo construcciones importantes como la secundaria básica Rubén Martínez Villena. Se modernizó la labor portuaria y en los ferrocarriles se logró una mayor comunicación con el resto de la nación. Se mejoró en la alimentación de la población y se brindó un mejor servicio de comercio y gastronomía. El 3 de julio de 1976, el Consejo de Ministros dictó la Ley 1304, Ley de la División Político-Administrativa, en virtud de la cual el territorio nacional, para estos fines, quedó dividido en 14 provincias y 169 municipios. Antilla pierde el dominio sobre los barrios de Deleite, Bijarú, Cortadera, Sao de los Hidalgos, San Jerónimo, Los Nomillos y Tacajo Viejo, y queda reducido a una extensión territorial de 101 kilómetros cuadrados y una población de poco más de 12.000 habitantes, por lo que se considera el más pequeño de la provincia holguinera. El 31 de octubre de 1976, las administraciones locales dieron paso a los órganos del poder popular.